Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juliana Loaiza Rodríguez y mis compañeras son Daniela Ortiz y Valentina Domínguez. Y les estaremos hablando sobre el dodecágono. Entonces, el dodecágono es un polígono de 12 lados y 12 vértices. Si al prolongar un lado, toda la figura queda exactamente en uno de los semiplanos determinados por el lado y sus prolongaciones, el polígono es convexo. En el caso de que exista un lado con sus prolongaciones tal que la figura se sitúe en los dos semiplanos definidos por tal lado y sus prolongaciones, el polígono es cóncavo. Bueno, las propiedades que tiene un dodecágono. Tiene 54 diagonales. Es el resultado que se obtiene aplicando la ecuación general, diagonal igual n por n menos 3 dividido 2, siendo n el número de lados. Entonces se tiene que las diagonales es igual a 12 por 12 menos 3 dividido 2, igual 54 diagonales. El ángulo central de un dodecágono regular es de 30 grados. La suma de todos los ángulos internos de cualquier dodecágono es 1800 grados o 10 pi radianes. Y el número de puntos en que se intersectan las diagonales de un dodecágono regular es 495. Bueno, en la figura podemos observar diferentes letras como es la A, que es la longitud de un lado. La R es el radio de la circunferencia circunscrita. En otras palabras, longitud del centro a un vértice. AP es la longitud del apotema. Y por último, A es el ángulo central correspondiente al ángulo entre dos líneas que unen el centro del dodecágono con las vértices consecutivos. Bueno, primeramente, de la figura anterior, se hace un recorte para obtener el siguiente triángulo rectángulo, que si lo resolvemos por teorema de Pitágoras quedaría apotema al cuadrado más a dividido 2 al cuadrado igual a radio al cuadrado. Despejando el apotema queda raíz de radio al cuadrado menos a dividido 2 al cuadrado. Y si lo resolvemos por funciones trigonométricas es igual a igual a 370 grados dividido 12, que es igual a 30 grados. Bueno, los dodecágonos se pueden dividir en convexos. Es aquel sin ángulos interiores obtusos. El dodecágono cóncavo tiene un ángulo interior obtuso, que son los superiores a 180 grados, y pueden ser regulares o irregulares, según las medidas de todos sus ángulos y lados. El dodecágono regular es aquel que siempre es convexo, y sus 12 lados y ángulos siempre son iguales entre sí. Su ángulo interior siempre mide 150 grados y su ángulo central 30 grados. Y por último, el dodecágono irregular no tiene todos sus lados y ángulos iguales. Puede ser cóncavo además de convexo. Las fórmulas para hallar el área y el perímetro sería, para hallar el perímetro de un dodecágono regular es igual a la longitud de uno de sus lados multiplicado por 12. Para calcular el área de un dodecágono regular es igual al medio del perímetro por la apotema. Les queda perímetro por apotema dividido 2. Para calcular el perímetro de un dodecágono irregular es la suma de las longitudes de todos sus lados. Por último, para hallar el área de un dodecágono irregular, el método más habitual para calcular el área es la triangulación. Esto significa dividir el dodecágono en 12 triángulos y sumar sus áreas.
Dodecálogo regular ocupa un lugar destacado en muchos edificios. La Torre del Oro es una atalaya militar dodecagonal, situada en Sevilla, al sur de España. Construida durante la época del Imperio almohade, la iglesia de la Veracruz de principios del siglo XIII en Segovia, también en España, es dodecágona. Otro ejemplo es la portada de Di Venere, Puerta de Venus, en Espello, Italia, construida en el siglo I a.C. Posee dos torres dodecagonales llamadas torres de Propercio. Construcción de un dodecágono. Como 12 igual a la 2 por 3. El dodecágono regular es construible usando regla y compás. Ángulos de un dodecágono. En el polígono se contemplan principalmente dos tipos de ángulos: los ángulos internos y los ángulos externos. Para poder hallar los ángulos internos, en el dodecágono se usa la siguiente fórmula: 180 grados por n menos 2, donde n representa la cantidad de lados, ya que el polígono es de 12 lados. La suma de los ángulos interiores será 1260 grados. Para calcular el ángulo exterior, teniendo en cuenta que la suma de cualquier polígono es de 360 grados, la fórmula para calcular los lados es de 360 grados sobre n, donde n representa la cantidad de lados dados. Así el ángulo exterior, que es 360 grados sobre 12, igual a 30 grados. En la siguiente figura se puede apreciar un claro ejemplo donde se observa que r es el radio de la circunferencia circunscrita. Dos ángulos del triángulo isósceles son de 75 grados, son la mitad de los ángulos interiores del polígono, y el tercer ángulo es de 30 grados, ya que 360 grados sobre 12 es igual a 30 grados. Muchas gracias por su atención y tengan una feliz noche. Muchas gracias por su atención.